Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Pero antes, ¿te pasa que sabes que tienes que hacer algo pero no arrancas? He preparado un vídeo donde te cuento cómo empezar incluso cuando no tienes ganas. Lo tienes en productividadimperfecta.com. Son solo 11 minutos y te puede venir muy bien. Ahora sí, empezamos. En el podcast de hoy estoy muy bien acompañada con Salvador Barrena. Salvador es escritor, speaker y asesor. Ayuda a personas y a empresas a adaptarse a los cambios del siglo XXI con herramientas de liderazgo, tecnología, pero también con claridad, motivación para actuar y buen humor. Su libro, Tierra Siglo XXI, es un ensayo mordaz sobre el futuro del mundo. Hola Salvador, gracias por estar aquí y bienvenido. ¿Cómo estás? Fina, gracias por recibirme en tu espacio. Saludos a toda tu audiencia y estoy de maravilla. Gracias. Gracias. Me alegro. Yo no he leído tu libro, pero lo haré porque me ha llamado la atención, o sea, por lo que he visto en la sinopsis, tocas muchos temas que me gustan, entonces lo leeré. Y en él hablas sobre el futuro del mundo. ¿Y cómo ves este futuro? ¿Lo tenemos negro? Mira, ese tema de hablar del futuro siempre hay que contextualizarlo y es parte de lo que yo busco en el libro, ¿no? Eh, a veces pensamos que solo existe una posibilidad de futuro y en realidad cuando te metes en este mundo de estudiar los futuros en plural, es eso. Hay diferentes probabilidades de futuros. Y entonces se trata de imaginar futuros y luego tratar de crearlos. Y un poco la idea del libro es llamar la atención hacia qué futuros podemos crear o qué futuros no podemos crear si no hacemos nada. Entonces, al final de cuentas, la intención es llamar a la acción, a la responsabilidad ciudadana, si tú lo quieres ver así, porque yo creo mucho en la ciudadanía mundial. Ajá. Y entonces, puedes ver los futuros muy negros o puedes ver los futuros muy brillantes. O como digo yo a veces, puedes ver los cielos nublados o puedes ver los cielos azules. Sí. Y yo espero que la mayoría de las personas podamos ver más cielos azules que cielos negros. Yo también, aunque bueno, con los líderes que hay veremos. ¿Y tú qué consideras, qué habilidades consideras que deben tener los empresarios y los líderes de este siglo XXI? Precisamente creo que una habilidad que está muy poco desarrollada, tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial, e inclusive en el ámbito del emprendedurismo, es esa capacidad de imaginar mejores futuros. Y aquí quizá valga la pena que haga mi disclaimer de que yo soy un optimista responsable, aunque no esté de moda. Y creo que el optimismo responsable es una habilidad. Y yo defino el optimismo responsable como enseñarle a tu cerebro la habilidad de imaginar mejores futuros. Y creo que eso no se ha desarrollado mucho en este siglo. Si tú te metes al ciclo de redes sociales, al ciclo de noticias, casi todo es Negativo. cielos negros, Sí, ¿sí? sucesos, desgracias. Nada Guerras, más pandemia, positiva. ¿sí? Errores políticos. Y además, en el ámbito político, con intención, explotan la ansiedad y el miedo. Porque cuando la gente opera en el espacio de ansiedad y miedo, reacciona y busca respuestas. Y entonces la gente te ofrece píldoras mágicas, te ofrece superhéroes y te ofrece bolas de cristal. Y todas las tres son mentiras. Las píldoras mágicas o son nocivas o son un fraude. Los superhéroes no existen, nadie va a venir a salvarte, cada quien tiene que crear su entorno y mejorarlo. Y nadie tiene una bola de cristal. Entonces, cuando hablas de futuros, lo que buscas son tendencias, buscas señales, buscas relaciones entre diferentes campos y sobre eso puedes construir futuros. A nivel empresarial, la habilidad se llama prospectiva estratégica. Ujú.
¿sí? Que va un poco más allá de la planificación estratégica. De hecho, yo tengo alianzas con personas que hacen planificación estratégica y yo doy un módulo de prospectiva estratégica. Estrategia. Ver hacia adelante y otra vez, elegir lo que nos gusta y tratar de construirlo. En el mundo de la política, y yo hablo de la política como la búsqueda, todavía bajo la definición que a veces me dicen que soy naïf o ingenuo, ¿no? La búsqueda de un bien común Debería. y la búsqueda de influenciar a los demás para construir algo mejor. Creo que no está muy metida en la mente de la mayoría de las personas que están en los gobiernos y en los estados. Vivimos en un ciclo muy inmediatista, Totalmente. Sí. casi del día con día, ¿no? ¿Cómo me voy a ver hoy? ¿Cómo consigo influenciar hoy? Y el inmediatismo es uno de los futuros que no conviene crear, porque si vives siempre en lo inmediato, no piensas en construir, en edificar. Entonces, para mí es justo la intención de escribir mi libro, y estoy escribiendo otros 2 libros, sobre estas ideas. Tenemos que dejar de ser inmediatistas y pensar a mediano y largo plazo. Y aquí sí hay que ser una palabra de prevención. La pista se nos está acabando. Y aunque yo no trabajo con el mundo distópico de crear ficciones de lugares y momentos feos, finalmente la literatura distópica, la lección es no vayas ahí. Y a veces parecería que estamos eligiendo ir ahí. Entonces, Totalmente. 2 palabras, habilidad y elección. Desarrollemos la habilidad de buscar futuros mejores, imaginarlos y crearlos, y elijamos crear futuros mejores. La apatía, la ira, la anomía no sirven para construir. Que va. El miedo Construir. y la ansiedad no ayudan a construir. Y por eso yo promulgo tanto el optimismo responsable, el optimismo de acción. Ujú. Imaginar un futuro y trabajar para crear. Interesante. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas en las empresas? ¿Crees que estamos preparados y con la mente abierta para adaptarnos a la inteligencia artificial? Sí, no y no. Sí van a cambiar muchas cosas. No creo que realmente estemos preparados y las empresas particularmente aún no están preparadas. Tú sabes, yo vivo en México, en Hispanoamérica, y creo que acá particularmente no estamos entendiendo la señal. Pero aún creo que, por ejemplo, en Europa tampoco están metidos. Creo que donde están más metidos en eso es claramente en Estados Unidos y en Asia, particularmente China. La carrera es hoy, indudablemente entre Estados Unidos y China. Y volviendo a la conversación anterior, tú puedes ver la inteligencia artificial. Primero, un apunte, tenemos que hablar en plurales, las inteligencias artificiales, porque hay muchas. Sí, sí. Hemos pensado que es como un gran concepto y son muchas inteligencias artificiales para muchas cosas diferentes. Ahí, Inteligencia artificial como concepto, ¿no? como concepto, sí, pero hay que aterrizarlo. Yo estamos muy acostumbrados a hablar de los grandes modelos lingüísticos, el famoso ChatGPT, Claude, cosas de ese tipo, que son maravillosas, yo las uso todos los días, Yo también. pero vienen cosas mucho más interesantes. Como toda la tecnología llega en diferentes lugares y a diferentes grupos de personas en diferentes momentos. Claro. Entonces, viéndolo un poquito desde la sociedad, las inteligencias artificiales, como toda la tecnología, pueden causar o democratización o polarización muy fuerte. Los que tienen acceso y los que no. Los que tienen acceso financiero o político o oligárquico, si lo queremos ver así, o no. Y ahí es donde volvemos a la idea de queremos crear un futuro donde los humanos nos dediquemos a hacer cosas humanas. En ese sentido, crear robots sería muy bueno, ¿sí? Luego viene la conversación, oye, nos van a quitar los empleos. Bueno, o sea, a veces amamos nuestros infiernitos, como digo yo, ¿sí? Estoy muy cómodo en mi infiernito, no, pero es mi infiernito, ¿no? Entonces prefiero tener un trabajo que no sea digno y que me cause problemas de salud. Yo soy ingeniero industrial, he trabajado prácticamente en o con todos los tipos de industrias. Me ha tocado ver personas muy orgullosas de su trabajo, trabajando a 45 grados de temperatura, con traje de asbesto, moviendo piezas de metal de 40 kilos. Si uno lo ve desde una perspectiva verdaderamente humana, es un trabajo demasiado, le voy a decir con toda la intención, esclavizante, muy duro. Entonces yo creo que gran parte de los trabajos de riesgo
para la salud o riesgo para la integridad, por supuesto deberían ser sustituidos por robots. Ahora, el tema es qué hacemos con las personas. Y ahí es donde a mí me gusta tejer hacia la inteligencia artificial. Yo creo mucho en los modelos colaborativos con la inteligencia artificial y con los robots, y ahora están los famosos cobots. Y los cobots que son robots suaves o robots para colaboración. Y es muy entretenido estar en una celda de producción trabajando con un robot que es colaborativo, ¿no? Y que está diseñado para que no te pueda golpear. Hasta están diseñados con superficies más lisas, más suaves. A veces son hasta como de hule. ¿Sí? Y normalmente tienen algún tipo de carita medio graciosa para bajarle mucho la paranoia contra Terminator. Sí, es mejor pensar en el número 5, ¿no? El primero aquí que datos. Sí, entonces, y eso nos lleva mucho al tema que manejas en tu podcast, ¿no? Que es la productividad. Sí. Digo, finalmente yo empecé como ingeniero industrial mi carrera hace ya algunas décadas. Como digo yo, Ahora hablaremos de tu trayectoria profesional. el siglo pasado, y la visión de aquel entonces era tal cual producción entre tiempo, ¿no? Y así definíamos productividad. Pero Yo creo que la visión de productividad del lado humano en este siglo hay que replantearla mucho. Y ahí es donde vuelvo a caer en la idea de que muchos empresarios políticos siguen atorados en ideas, digo atorados con toda la intención, en ideas del siglo XX de la y a veces, industrial, sí. y a veces mordazmente y a veces más en serio, hasta en el siglo XIX. Sí. Hablemos ahora de tu trayectoria profesional, Sí, porque tú eres ingeniero industrial, pero tienes más de 20 años de experiencia en liderar equipos de marketing y ventas. Entonces, sí. ¿cómo ha sido esta trayectoria? Has hecho muchas curvas, veo. Sí, no sé si por rebeldía o por ser inquieto, o una combinación La de ambas. combinación suelen ir juntas. Yo siempre he creído desde muy joven, desde mucho más joven, sigo siendo joven, mi corazón, he creído que las personas nos podemos reinventar. Y yo cuando platico de esto en mis conferencias hablo mucho de mi abuela, que ella decía, genio y figura Hasta hasta la sepultura, sepultura. que es una frase del Quijote, por cierto. Y por alguna razón a mí siempre me rechinó esa frase. Y hoy la neurociencia nos dice que claramente podemos reconstruir nuestra manera de pensar o construir diferentes maneras de pensar. Eso es la neuroplasticidad. Y a mí me gusta el concepto también de neuroescultura, ¿no? Poder crear diferentes maneras de pensar y de sentir. Si te lo propones, te puedes reinventar. Lo puedes Yo tengo clarísimo. Es una habilidad, otra vez, yo hablo mucho de las habilidades para el siglo XXI. Entonces, empecé como ingeniero industrial, después, por coyunturas, me moví al mundo de la lingüística aplicada, todavía en el mundo de lo industrial, pero en lugar de estar en la parte de eficiencias y productividades y las balanceos de línea y ese tipo de cosas, control de calidad, Sí. me moví hacia el mundo de la lingüística aplicada a hacer traducción técnica. Ahí, pues, entré al mundo de los idiomas, aprendí varios idiomas y empecé a ver que el idioma tiene que ver con la cultura. Y esa fue mi primera aproximación profesional al humanismo, aunque siempre me ha gustado la literatura y el arte. Perdón, ¿cuántos idiomas hablas? Por curiosidad. 4. 4, 4 y pedacitos. O citando a Douglas Hofstadter, hablo pi idiomas, porque realmente no hablo los 4 completos, los hablo 3.14, 15, 16, 92, pedacitos. Así Eh, más o menos como yo. sí, me defiendo bien bueno, espero decir que me defiendo bien en español, me defiendo en inglés, francés y portugués. En fin, entonces me moví a la lingüística aplicada. Ahí fui principalmente traductor, pero también hice algo de interpretación. Y hasta la fecha me siguen gustando y sirviendo los idiomas, ¿no? Aunque estaba leyendo estos días que el Foro Económico Mundial dice que ya el ser multilingüe o bilingüe ya no es una habilidad requerida, porque ahora se espera que la inteligencia artificial pueda suplir ese espacio. Que yo tengo todavía mis reservas al respecto. Pero en fin, después de la lingüística aplicada, me moví al mundo de la tecnología de la información Ujú. y empecé más en el lado tecnológico de relacionamiento de portales para hacer contacto con clientes y distribuidores. Y de ahí entré al mundo del marketing
y las ventas. Y ahí es donde realmente creé esa habilidad y privilegio, tengo que decirlo, de trabajar con equipos para lograr resultados, básicamente a lo largo y ancho de Latinoamérica. Me tocó tener equipos en Costa Rica, en Brasil, en Estados Unidos. Y entonces, a mí me gustó y me sigue gustando mucho trabajar con las personas. Y aunque tengo una vertiente muy tecnológica, muy técnica, entre más trabajé con personas y entre más trabajé en proyectos distintos, aún vendiendo tecnología, que yo vendí prácticamente todo lo tecnológico, software, hardware, servicios. Al final acabé vendiendo tecnologías para la industria 4.0, ¿no? Internet de las cosas, 5G, realidad aumentada, realidad virtual. Al final de las cuentas, los proyectos tienen éxito por las personas. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Y ahora vivo en el mundo de promover habilidades para crear futuros mejores. Y así es como le damos la vuelta al tema. O sea, me he reinventado muchas veces. Y ahora si me preguntas literalmente cuál es tu profesión, soy un optimista responsable. La gente me ve raro. Digo, no, bueno, es que es una habilidad, realmente es un conjunto de habilidades. O sea, tengo una empresa y quiero ser tu cliente, ¿qué, qué me propones? Bien, a nivel empresarial, trabajo en tres campos particulares. Uno es, sí, en la parte de apoyar en la construcción de transformación empresarial. Y ahí podemos explorar ya sea el lado tecnológico, el lado humano del lado de las ventas o la creación de equipos propiamente. Eso sería la parte de transformación. Y ahí tradicionalmente lo hago a nivel consultoría. Normalmente hago consultorías muy especializadas, muchas veces a la medida. Luego, el otro aspecto es, hago gestión de cambio, que no es lo mismo que la transformación, porque la transformación es la utilización de cosas externas, la gestión del cambio es una capacidad organizacional. Esta la hago en una alianza con una empresa que se llama ProSci, que es una de las empresas más importantes a nivel mundial en gestión del cambio, ¿sí? Que finalmente, sin gestión del cambio, del lado humano, no hay transformación empresarial. La organización son las personas, no los ladrillos y las máquinas y los procesos, ¿sí? Y eso es algo que también no ha alcanzado a aterrizar, aunque curiosamente Latinoamérica está creciendo mucho en ese aspecto. Y la tercera vertiente que hago en corporativos es coaching ejecutivo. Ujú. Normalmente, cuando hago coaching ejecutivo, me enfoco en estas áreas de transformación, aunque es común que acabemos platicando de cuestiones más personales, Da- ¿sí? Yo estoy certificado con la comunidad de John Maxwell Leadership y hay una frase, una ley que dice John Maxwell, dice, la capacidad de crecimiento de tu empresa está topada por la capacidad de tu liderazgo. Entonces, la formación de líderes es sumamente importante para que las empresas puedan crecer. Y esas son las vertientes que hago en el mundo empresarial. Pero todo está bajo el paraguas de la transformación para crear mejores futuros personales y organizacionales, vamos a decirlo así. ¿Sí? Y me encuentran para estos temas en LinkedIn como Sal Barrena o Salvador Barrena, y mi empresa boutique se llama Bacopari, Paco Pari. que es una palabra que me inventé de una lengua de acá del norte de México que quiere decir mariposa del mañana, es decir, la mente del mañana. ¿Sí? La mariposa en otros mundos es la mente, la psique. ¿Va con K de kilo o con Q de queso? Baco Kilo Pari. Va Pari. Ya lo escribí. Pari Nakaropari, quedaba demasiado largo, entonces dice Bacopari. Y con tantas cosas que haces, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral? Esa era la pregunta que esperaba hoy, porque yo sé que a lo que venimos, ¿no? De productividad. Fíjate que, Venga, venga, cuenta. haciendo un poquito de recapitulación, yo vengo del mundo de las eficiencias y la productividad de ingeniería industrial. Luego estuve en el mundo de ventas, que también es eficiencias y productividad absolutas, ¿no? Total. Y ahora estoy en un mundo donde mis días, por diseño, todos son diferentes. ¿Quién? Porque, pues, a veces estoy escribiendo un libro de desarrollo personal, o a veces estoy escribiendo otro libro de sociología, como el primero. A veces me toca dar cursos, a veces doy conferencias, a veces me toca sesión con mis coaches, que son muy selectos, tengo pocos. Y entonces, armar mis días, si tratar de armar mi día por día, como se recomendaba
en los 90s de en la mañana o la noche anterior, haz tu lista para el día siguiente, no me da la vida. No puedo hacerlo así, ¿no? Entonces, yo tengo varios momentos de planificación y realmente empiezo desde la planificación del año. Yo todos los años hago un inventario del año al final del año y con base a ese inventario del año hago lo que voy a hacer el año siguiente. Ujú. Luego, agarro quizá un par de grandes proyectos, 3 proyectos para el año. No da la vida para más en realidad, ¿no? Es decir, Mm, por ejemplo, escribir 2 libros y lanzar un infocurso, ya tienes para todo el año, claro. ¿sí? Entonces pongo 3 proyectos y luego aterrizo eso en acciones mensuales. Y cada mes, ahora sí, veo las actividades importantes para los grandes proyectos y luego escojo una o 2 cosas que son, como digo yo, las grandes rocas Las rocas. que tengo que sacar en ese mes, ¿okey? Primero defino qué y luego cuándo. Y luego hago la planificación semanal. Ya empezamos a ser más granular. Y en la planificación semanal hago lo mismo. Máximo 2 cosas que son sine qua non. Mm, Y pueden estar ligadas a los grandes proyectos o a proyectos ya más cortos, ¿no? Entonces, yo siempre trato de tener una visibilidad de semanas, al menos 2 semanas adelante. Oye, me invitan a dar un curso, pues busco programarlo con tiempo, por dar un ejemplo. Y entonces yo empiezo a armar mis semanas y procuro, otra vez la regla del 2, no más de 2 cosas importantes al día, ¿sí? Eso nos lleva, oye, pero es muy poquito 2 cosas. no, A ver, si haces 2 al día, ponle 300 días hábiles, si te tomas tus vacaciones y todo, por la vida hay que vivirla y vivirla bien, diría Fernando Sabater, ¿no? Hay que darse la buena vida. Entonces, son 600 cosas que haces importantes en un año. Y esas 600 cosas importantes te van a permitir hacer 40 cosas muy importantes a la semana, 12 cosas importantísimas al año y completar tus 3 proyectos que planificaste. Creo que uno de los besos de la muerte de la productividad del siglo pasado era haz mucho todos los días. Y hacías una lista de 20 cosas y la mente agarraba las 10 cosas fáciles, ya saqué la mitad. No, no sacaste la mitad. sí, pero ¿Sí? Hay que empezar por tragarse el sapo, ¿no? Como dicen. que el veinte Hay por ciento no el echen. 20% que también está mal usado esa es la regla de Pareto, pero simplemente enfoquémonos a qué es hoy tengo que hacer sí o sí, o sí o sí. O sea, no hay de que no pude, no, o sea, salvo que sea algo existencial o verdaderamente ajeno a ti, lo que te propongas para el día, las 2 cosas importantes, no las puedes soltar. Ahora, lo que viene de esta conversación es, ¿qué son las cosas importantes? Claro. ¿Sí? A mí me gustan mucho los cuadrantes, estos famosos del urgente contra lo importante, Sí. y siempre el cuadrante De 2, Eisenhower. ajá, de Eisenhower, que hay muchas leyendas alrededor que decía que su escritorio siempre estaba limpio, pero lo que decía es que abría el cajón, tiraba todo y cuando recibía la que su escritorio se veía limpio, pero abría su cajón y estaba todo patas para arriba. Pero no, la verdad es que su técnica es muy buena y definitivamente para lograr productividad real hay que enfocarse en lo importante, es decir, en la eficacia, creo yo. ¿Sí? El movimiento continuo, como decía otro amigo mío español, por cierto, correr polígonos no sirve. O sea, tienes que ser muy claro hacia dónde vas, qué es importante, y lo importante para la productividad no necesariamente va relacionado a tu actividad profesional. Por ejemplo, para mí, dormir mis 7 horas y media está en la prioridad número 1 de cada día. Porque si duermes bien, Mm, tu día va a ser mucho mejor, va a ser mucho más productivo. totalmente. Si te alimentas bien, y ahí podemos Luego te hablar de la preguntaré por conversación, eso. ¿sí? Ya, ya, Si te alimentas bien, tu productividad va a ser más alta porque vas a tener más energía. claro. Si te hidratas bien, que es indispensable para tener energía, tu productividad va a ser mayor. Entonces, no se trata de la actividad, sino de la preparación para la actividad. Y por supuesto, tienes que incluir la fortaleza y la condición física. Para mí, esos son los 4 más importantes factores para la productividad. Y lo aprendí de la manera difícil. A golpes. A golpes y digo, yo 2 veces en mi vida he tenido que tomar acciones correctivas severas y bajar 20 kilos. Que no es tarea fácil tampoco, ¿eh? Hay que No. hacerlo bien. Pero dije, la segunda vez dije, es la segunda vez que y la última. Ya no vuelvo a caer en esas malas prácticas, ¿no? Pero en fin, para crear productividad hay que enfocarse en lo importante, y lo primero es tu salud física, tu salud mental, lo que yo llamo tu salud social,
Es decir, tus relaciones importantes, pareja, familia, amigos, y todo eso tiene un impacto, pero muy, muy marcado en ser eficaz y productivo. Claro, es que hay que tener tiempo para todo, no solo para trabajar, porque si no, volverás a casa y dirás, ¿dónde está la familia? Ya han hecho finalistas y se han ido. Entonces, porque igualmente Y los tienen. amigos y la pareja. O Claro, sea, muchos que hemos vivido en el mundo corporativo, de matacaballo, de la productividad, de las ventas y los premios y el glamour corporativo, como le digo yo. Y con respeto a todas las empresas que me dieron trabajo, la arrogancia corporativa. sí. Realmente sacrificas muchas cosas, consciente o inconscientemente, la salud, la familia, la pareja, los El amigos. dinero no paga. Y digo, hay que vivir con dignidad, con prosperidad, pero hay que vivir, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, ahora sí que yo digo, no con orgullo, pero sí con honestidad, que yo he cometido prácticamente todos los errores del libro, ¿no? Por sacrificar mi familia, mi salud, mis relaciones, por vivir en ese mundo acelerado sin propósito. Y esa es otra gran palabra para la vida, el propósito y la visión, para poder ser productivos. O sea, si tú creas una vida con propósito que beneficie a la sociedad, a tu familia y a ti mismo, entonces estás siendo más productivo Sí. que cuando te mueves, trabajas. Yo me acuerdo en una época de mi vida, decía, yo trabajo 18 horas diarias. Dormía 4 horas, me paraba a las 4:30 de la mañana, llegaba a la oficina a las 6, ponía a trabajar a todo mundo, para las 8 yo ya estaba en modo, denme resultados. ¿Sí? Y el primero en llegar a la oficina y el último en llegar a la oficina, salir de la oficina. Y luego después de la oficina era irnos al bar a cerrar las reuniones del día y echar unas cañas y luego otra vez dormir y amanecer con resaca. O sea, es un ciclo que cuando estás metido parecía muy divertido, porque lo Divertido, fue aparentemente, pero tuvo consecuencias, pero las consecuencias, perjuiciosas totalmente. directamente, ¿no? Te iba a preguntar cómo planificas tu día y tus tareas, pero ya me lo has explicado. Te iba a preguntar también, cuando tienes objetivos más a largo plazo, cómo lo haces para cumplirlos, pero ya me lo has explicado. Es que te las has saltado. Por ejemplo, cuando quieres escribir ahora, que dices que escribes 2 libros, ¿no? Ya te has puesto plazos para acabarlo, y ¿y cómo lo haces? Sí, claro. A ver, Sí. Bueno, primero que nada, yo hago mucha investigación para mis libros. Entonces, algo que aprendí con el primero es que tradicionalmente me tardo mucho más de lo que estaba esperando, porque como es un trabajo creativo y de investigación al mismo tiempo, vas jalando hilitos y se van abriendo categorías mentales. Entonces, yo sé que yo ya sé hoy que un libro me lleva casi 3 años. Cuando empecé el primero dijo, en un año lo saco, y yo, ajá, bueno, ya sé que no. Entonces, eh, el segundo libro, ya la investigación la terminé. Entonces dije, este año 2025 sale el segundo libro. Va a ser en el cuarto trimestre del año. El otro libro lo planifiqué para Q3 y eso lo pensé en 2023, que me di cuenta que muchas de mis ideas no eran fácilmente democratizables. Y entonces tomé la decisión de crear un libro de, tengo que ser cuidadoso con las palabras, voy a llamarlo de crecimiento o desarrollo personal, no de autoayuda, porque el concepto de autoayuda, sobre todo en España, curiosamente está bajo asedio, hay mucha crítica al respecto. Los filósofos le está pegando duro. Entonces, yo sí creo que las personas podemos reinventarnos, pero para eso hay que desarrollar habilidades para poder reinventarnos hacia un lugar mejor, ¿no? Y entonces ahí hablo del optimismo responsable. Entonces, a nivel personal es el optimismo responsable, que es una habilidad, hacia organizaciones y social, hablo de la perspectiva estratégica y la protopía. Entonces, lo planifiqué para Q3 y Q4. Probablemente, de hecho, estoy muy contento porque esta semana acabé el borrador del capítulo 9 del libro de desarrollo personal, de 9 capítulos, lo cual me puso muy contento. Ahora entre ciclo de edición, que te lleva por lo menos 6 meses, ¿no? Por eso yo sé que en Q3, o sea, en Q2 debo terminar el libro Protopía para publicar en Q4, máximo Q1. Entonces, para eso, para los libros, que es una cosa que no había mencionado, cuando hablo de las 2 cosas importantes al día,
Cuando se trata de escribir, muchas veces hago bloques de trabajo profundo, de 3 a 4 horas, ¿sí? Para tratar de entrar en flow, en la zona. Y lo hago en pomodoros de shots de 25 minutos, 5 minutos de descanso, 10 minutos de descanso y 25, ¿no? Pero hablo del trabajo profundo. Es como cuando haces la planificación semanal o la planificación mensual o anual, es trabajo profundo, requieres dedicar a veces un par de días, ¿no? Para ese tipo de Sí. planeaciones. ¿Y qué herramientas usas para organizarte y para el trabajo? Yo sigo usando las agenditas digitales, en ese sentido sí soy todavía tradicional, y la ventaja es que ahora la agenda la traes Sí, sí. en la mano, ¿no? Mucha gente no se ha dado cuenta, pues ya somos cyborgs, casi no podemos vivir separados de nuestro celular, ¿no? Y o nuestro móvil, ¿no? Entonces, ahí tienes todo lo que necesitas para planificar tu día con todo y alarmas, ¿no? Soy muy cuidadoso, con mi tiempo y mis interrupciones, y soy, a pesar de ser tecnólogo y tecnooptimista, soy profundamente celoso con mi tiempo digital. Tengo en todos mis dispositivos, tengo alarmas para que me saquen. Tengo programado, por ejemplo, aunque publico en Instagram y estoy empezando a construir todo un negocio ahí, no me permite estar más de 15 minutos. Me empieza a decir, ya es tiempo de salir, ya es tiempo de salir, ya es tiempo de salir, ya te vas a salir. ¿Sí? ¿Sí? Yo muchas veces ya El tiempo entro, digital es un vampiro. ya publico directamente desde el panel de Meta, programo allá las publicaciones y en Instagram ya casi no entro. No, sí, o sea, yo uso Instagram y es una propuesta que yo hago fuertemente. Usa los medios digitales para edificar. Es decir, haz una curaduría correcta de tus medios digitales. Tienes que estar, porque si quieres que te conozcan, lo primero que harán será mirar tus redes. Y si no publicas nada, pues mal andamos. Eso es cuando emites, pero cuando recibes, también tienes que buscar cosas que te edifiquen, ¿no? Por ejemplo, yo he curado mucho mis redes para recibir tecnología, filosofía, arte y, por supuesto, de mi ámbito profesional. Sí, Optimismo, crecimiento personal, fortaleza física, qué sé yo. Pero busco que el algoritmo también aprenda lo que quiero recibir, totalmente. Sí, sí, sí. Yo no lo solo lo que que ya quiero lo emitir, recibo. ¿no? Pero es una decisión y es una disciplina, y esa es otra palabra interesante. Muy interesante porque cuando te interesan muchas cosas, entonces es muy fácil dispersarte. A mí Muy fácil dispersarse. tanto me interesa la historia como la astronomía, como la cocina. O sea, eh, Así es. de un lado a otro. Entonces, y ahí la habilidad de la disciplina no queda más que aprender la habilidad de la intencionalidad, ¿no? Hay que saber que sí se requieren crear espacios para el ocio, para la distracción y para el esparcimiento, que son 3 cosas diferentes Ujú. además, ¿no? Porque hay veces que realmente sí necesitas que tu mente se disperse porque está cansada, pero es preferible el esparcimiento, decir: "Okey, voy a hacer algo, un hobby", ¿no? No sé, leer, pintar, mi pareja le gusta hacer, tejer, o sea, cosas que no sea una distracción, sino un entretenimiento, que hagas algo que te lleve la mente a otro espacio. Y se vale decir, okey, o sea, está una serie buena, okey, ¿cuántas horas me permito de ver series a la semana? Y ser disciplinado, porque a veces necesitas y a veces también es hábil para socializar, ¿no? Tratar de ser un robot tampoco es sano. Entonces, tienes que encontrar espacios, sí, de esparcimiento y distracción, ¿no? Y es cuestión de ponerlos en la agenda. Y a veces puedes decir, okey, los sábados en la noche, sí voy a darme 2 horas de series, o 3 está bien, ¿okey? A veces necesitas ese espacio. Un espacio que poca gente programa es el espacio de aburrirse, y eso te fuerza a ser creativo. Y ahí podemos meter también todas las demás cosas que a veces están de moda, pero no porque estén de moda no quiere decir que no sean útiles. La meditación y el mindfulness, que a mí personalmente la meditación no me es tan cómoda y el mindfulness sí me funciona. Son cosas distintas, pero entonces esa idea de producir a ciegas no funciona. Tienes que crear una vida balanceada Totalmente. y tienes que encontrar espacios, ponerlos en agenda y a lo mejor en un día X es, oye, estoy casi en burnout, el sábado es día de dolce farniente, ¿sí? Y lo programas así, o sea, no voy a hacer nada y voy a flotar en el día.
pero todo es una cuestión de ser intencional de qué quieres lograr. Yo en mi agenda tengo mis horas de gimnasio, mis horas de baile, mis horas de salir a comprar y sí, lo tengo organizado. Y ahora sí que tengo que plantear una idea que creo que es muy importante en el siglo XXI. El mundo parece, y de hecho está construido para distraerte, para pelearse por tu atención. ¿Mm? Y es una de las razones por las que decidí también crear mi práctica como coach. Muchas personas realmente requieren alguien que las apoye para lograr resultados. Y como coach, pues yo consumo mi propio alimento, ¿no? Yo tengo coaches que me mantienen honesto conmigo mismo y tengo un equipo de coaches eh, que me ayudan a mantenerme en disciplina e intención. Entonces, tengo una coach de resultados, que es una mujer también maravillosa, este, también incluyéndote, ¿sí? Tengo un coach de acondicionamiento físico, particularmente de fuerza. Tengo un coach de oratoria. Es decir, tengo coaches en las áreas importantes de mi vida Claro. para que cuando la intencionalidad se debilite, alguien me mantenga Sí. honesto conmigo mismo, que es como lo digo yo. Y yo hago lo propio con mis coaches, ¿no? Según lo que ellos quieran en mi servicio, que básicamente es transformación ejecutiva o personal, pues propongo herramientas, educación, actividades y sobre todo muchas preguntas de reflexión para que la gente se mueva hacia donde quiere. Que a veces la intención es ir, pero todas las paradas que haces en el camino te distraen totalmente de donde ibas. Y eso me lleva al último tema que me gusta hablar, que es parte de lo que le da el norte a tu vida, a tu productividad, resultados, que es el enfocarse en quién quieres ser, no qué quieres hacer. Y si lo vemos desde la perspectiva social, a los niños, ¿qué les preguntamos de chiquitos? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser? Entonces, dicen, pues quiero ser astronauta, quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser presidenta, ahora está de moda ser presidenta, ¿no? ¿Qué te digo? Pero si les preguntamos qué quieres hacer, se entiende como qué quieres ser. Y son cosas muy diferentes. Sí. Y no es el qué, sino quién quieres ser. Y yo creo que, sobre todo en la segunda parte de la vida, que es el área donde yo me especializo en coaching personal, seguimos muy metidos en el qué quiero hacer. Quiero poner un negocio. Ok, pero ¿quién quiere ser? Quiero poner un negocio de... No, a ver. Son cosas diferentes. ¿Sí? Y se vale poner un negocio, por supuesto, o varios. Pero la segunda parte de la vida, y sobre todo la segunda parte de la vida que va a ser mucho más dilatada ahora, probablemente la vida se prolongue hasta los 100 años para las siguientes generaciones y algunos que somos, que queremos estar en ese espacio, a lo mejor nos acercamos a los 100 o a los 90. Mi familia es longeva, ¿no? El principal indicador de longevidad psicológico es el optimismo y la sonrisa. Y el principal indicador de longevidad física es la fuerza. Entonces, el tema de generar hábitos, y es a lo que quería llegar, ¿no? O sea, de productividad o de buena vida, tiene que ver con quién quieres ser. Cuando tratas de adoptar un comportamiento, un hábito, una habilidad, si no está relacionada con tu visión de quién eres y quién quieres ser, es bien fácil que se pierda. O sea, es más que sabido que esas resoluciones de final de año de voy a meterme al gimnasio, voy a hacer ejercicio todos los días, etcétera, ¿sí? Se pierden en los primeros 15, 20 días del año, Sí, totalmente. porque tienes que pensar, ok, quiero ser una persona sana, no quiero hacer ejercicio. Sí. O sea, voy a hacer ejercicio para ser una persona sana. Porque todo el mundo sabemos que tenemos que hacer ejercicio, todos sabemos que tenemos que comer bien, todos sabemos que tenemos que hidratarnos bien, que tenemos que dormir bien, que tenemos que tomar del sol, que todos lo sabemos. Todo el mundo sabemos que tenemos que planificar nuestra semana o nuestro año. Sí, pero cuesta. Y ahora sí el reto es o nuestra vida, ¿no? Y entonces, aterrizarlo, metodologías sobran, pero esas metodologías no van a adherirse a tu vida si no tienes un motivo, una razón por la cual las quieres. Entonces, de fondo, la principal manera, como yo lo veo, para ser productivo, en el sentido de vivir una buena vida, laboralmente, pero también humanamente y socialmente, es pensar quién quieres ser.
no qué quieres hacer. Porque eso te va a llevar a tomar mejores decisiones. Totalmente. Yo lo aterrizo en 3 pilares. Yo digo, no importa la edad que tengas, nunca dejes de moverte. Tu salud es tu principal riqueza. Cuando uno está sano, puede tener muchos problemas y resolverlos. Pero cuando uno está enfermo, solo tienes un problema, Curarte. básicamente. Ahora, la salud física te prepara para responder mejor a las enfermedades. Entonces, van muy relacionados. Y la correlación entre masa muscular y longevidad está súper demostrada. La musculatura es una señal de longevidad y juventud. Bien. Luego la otra es, digo yo, crea una fortaleza para tu paz mental, que es más retadora, porque el mundo no está diseñado para crear paz mental. Y entonces, pues hablo yo de la fortaleza, o sea, protege tu paz mental, constrúyela y enfócate en lo que vale la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena? Tu propósito y tu visión. Y ahí digo, crea una visión tan clara como el agua y tan sólida como el acero. Porque la vida te va a poner retos y te vas a querer desviar de tu visión. Y ahí es otra vez, ¿quién quiero ser? ¿Qué tengo que hacer para ser quien quiero ser? Y eso te va a llevar a cuidar tu físico, tu salud, cuidar tu mente, aprender y trabajar hacia ese camino. Oye, pero pues ya mi vida, yo ya tengo 60 años. Pues te quedan 5 o te quedan 20. ¿Cómo los quieres vivir? Claro, claro. Y lo que te llene. Para poder crear un hábito tienes que ver quién quieres ser. Sí. Y esa es la liga importante. Sí, 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 sí. Cambiar la vida desde la pura reflexión y la ética de hacer lo correcto, aunque no sea cómodo ni conveniente, citando a Jordan Peterson, no es suficiente. O sea, tienes que tener una claridad de por qué quieres ser quien quieres ser. Y eso te permite hacer todo lo demás. Ahora, ¿esto es fácil? Claro que no. Y volvemos a lo que decía al principio. Vivimos en un mundo que te da, que te ofrece píldoras mágicas y superhéroes y bolas de cristal. Eso no existe. El desarrollo es esfuerzo siempre, pero satisfacción más. Y hay un tema que no hemos tocado. Hablemos de delegar. ¿A ti te cuesta delegar? Me costó mucho trabajo en otras épocas de mi vida. Delegar muchas veces se confunde con abdicar y es lo que a mucha gente le da miedo, ¿no? Es decir, si delego le estoy dando el control a otra persona. Yo creo que no se puede ser productivo sin delegar, ni tajante. Ahora, para delegar hay que crear la capacidad de quien recibe la delegación. Y delegar no es soltar la responsabilidad, no es abdicar otra vez. Entonces, el ejercicio y la habilidad de delegar implica crear las condiciones adecuadas para poder delegar. Y esa es responsabilidad del que más sabe, en este caso del líder. Sí. Y hay que ser muy claro en qué consiste la delegación. Hay diferentes niveles de delegación. Una cosa es encargarle a una persona que haga una actividad y otra encargarle que lleve una organización. Las habilidades que requiere la persona que recibe la autoridad son diferentes. Entonces, la delegación es indispensable, pero tienes que crear las condiciones. Y requieres ayudarle a tus equipos a que sean capaces de recibir la delegación y al alcance de hazlo de esta manera, dame este resultado o haz lo que tengas que hacer. Son como los 3 niveles básicos, ¿no? Entonces, para que a una persona que nunca ha sido preparada para recibir responsabilidad, le pides que lleve un departamento, es una receta para el desastre, Claro. Sí. que no está preparada. Entonces, yo creo que la delegación tienes que generar, desarrollar al equipo, a las personas, con la idea de que la responsabilidad los empodera, los potencia. Pero no le pidas a alguien que haga algo para lo que no está preparado. A lo mejor no tiene los detalles de cómo hacerlo, pero tiene la categoría mental, como digo yo, y entonces es una manera de retarlo. La delegación es un reto, pero el reto debe ser adecuado para que la persona se expanda, no para que se rompa. Entonces, definitivamente me costó mucho trabajo. Yo sí era de las personas que era muy perfeccionista y por tanto me costaba mucho delegar. En mis primeros empleos, mis primeras responsabilidades, y mi gente me odiaba porque cuando les encargaba algo, sabían que en lugar de que fuera una cuestión de expansión y conocimiento y aprendizaje, iba a ser una oportunidad para que yo les llamara la atención, entonces no les gustaba mucho. Claro. Y esto lo aprendí hasta que tuve un buen mentor que me dijo, no, lo estás haciendo mal. Entonces, vamos a trabajar en que sepas delegar. Y parte de mis objetivos profesionales en aquella época fue
aprender a delegar. Aprender a delegar. Efectivamente. Sí, que no es fácil porque tampoco tienes que ser un supervisor constante de No. lo que... Y delega no debe supervisar, Mm, debe supervisar los resultados. Pues si ya delegaste, claro. el micromanagement no estás delegando, de hecho, No, le estás dando doble carga a la persona sí. y a ti. Sí, claro. No haces trabajo, pero supervisas todo, es imposible. Lo estás haciendo en sombra, no delegaste. La delegación es liberar a la persona para que haga lo que tenga que hacer, que pida apoyo si lo requiere, pero que lo pida, y hacer puntos de verificación, pero no de micromanagement. Y entre conforme la persona se desarrolla más, tus puntos de verificación, al punto de llegar a, si esa persona lo hace, sé que va a estar bien hecho, que es lo ideal. Sí, Cuando tú delegas en un equipo o en una persona que ya está muy desarrollada y con habilidad, tú sabes que la delegación va a estar bien. claro. No te quita la responsabilidad de verificar finalmente o tener una conversación de punto de verificación, pero la delegación ideal es decirle al equipo, háganlo y denme una hoja para autorizarlo con una firma, o simplemente háganlo y salvo que sea una cuestión existencial para el negocio, no me involucren. De hecho, se podría delegar todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no delegarías nunca? Lo que sea mi responsabilidad que a mí me delegaron, ¿no? O eh, las partes más estratégicas y de visión. Por ejemplo, yo tengo, en otra época, la cuota del país. La cuota la cargo yo y es mi responsabilidad, a través de la delegación, que mi equipo la logre. Sí, Pero la responsabilidad de la cuota es mía, no la puedo delegar. O sea, si yo soy el responsable nominal de una función, la función sigue siendo mía, no la puedo delegar. Puedo delegar las actividades para que se concrete o se logre la función, ¿no? Entonces, eh, si yo escribo un libro, que muchos escritores utilizan ghostwriters y se vale, yo alguna vez hice mucho ghostwriting para comunicación ejecutiva, ¿sí? No debía trabajar en eso. Pero la responsabilidad de lo que estaba impreso en ese correo o en ese memo era de quien lo firmó. claro, no era tuya, era de... Ahora, por ejemplo, hoy por hoy, algunas inteligencias artificiales son como los ghostwriters. de- Uno de los libros lo estoy haciendo en colaboración con una inteligencia artificial, pero no le puedo delegar la responsabilidad del libro a la inteligencia artificial. Es mi libro, ¿sí? Entonces, si la inteligencia artificial alucina y yo lo dejo que llegue a la Se impresión inventa final, cosas. es mi responsabilidad, eso no lo puedo delegar. Y eso nos lleva a otra idea interesante de la delegación. Probablemente la habilidad de delegar va a ser mixta, digital y humana para los nuevos líderes. Y ahí la pregunta va a ser, ¿quién puede hacer esto de mejor manera? ¿Una inteligencia artificial o una persona? Como todo. Depende, que es una de las palabras más importantes en el mundo actual, ¿no? Depende. Pero bien, sí, la delegación es indispensable, pero bien hecha. O sea, no es tirar la responsabilidad en otro, sino darle la responsabilidad a otro. Esa es mi filosofía de delegación, no sé. A lo mejor me fui muy a profundidad. Me parece fantástico. Hablemos ahora un poco de tu parte más personal con 4 preguntitas finales. ¿Hay alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe? Sí, yo todos los días leo y o escribo poesía. Ah, un perfil tan técnico como el tuyo y escribir poesía. Eso sí me ha sorprendido. Sí, ya sé. Sí, eh, sí soy muy tecnológico, la ciencia y la tecnología me han encantado desde niño, pero también la literatura y el arte. Y yo empecé a leer poesía a los 5 años y medio. Me encontré un libro de poesía que era de mi madre, se llamaba Manual del Declamador o una cosa así. Te estoy hablando de hace, pues del siglo pasado, hace muchos años, varias décadas. Y me gustó. Empecé a leer y me lo acabé y desde entonces no he dejado de leer o escribir poesía. Muy bien. ¿Y tú tienes manías de estas curiosas que todos tenemos? ¿Es maniático de orden? Eh, Fíjate que llegué a ser maniático del orden y por diseño me relajé. Y me relajé porque viví con una persona muy, muy querida que tiene Asperger. Y entonces me dio una sopa de mi propio chocolate y entonces aprendí que hay que ser ordenado y prolijo, pero no al grado de ser molesto a los demás. Me gusta
Sí me gusta mucho el orden, sobre todo en la cocina. Mi cocina siempre antes de cocinar necesito que esté limpio, ¿no? O sea, es casi una manía, no puedo cocinar si la cocina no está limpia. Muy bueno. Y tú que has viajado tanto, ¿hay algún lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste aquello de que si me pierdo, aquí me encontrarás? ¿Hay algún lugar especial para ti? Hablaría de una región del sudeste asiático. Fue un viaje muy iluminador porque percibes más esa idea de enfoque en la sociedad y en beneficio de los demás. Y es gente muy sonriente. De esas personas que conocí en un viaje, conocí a una persona de Alemania y decíamos, no sé si por dentro nos odian, pero por fuera nos sonríen, ¿no? Y al menos es agradable. Y, y es una sociedad mucho menos enfocada en el materialismo a ultranza. El sureste asiático, ya otras partes de Asia se están volviendo también muy materialistas en el sentido más concreto. Al final va atacando por todas partes esto. Y sí, Sí, pero ahí vamos, tenemos que redondear eso. Es uno de los riesgos existenciales del mundo. pues sí. Y la última, ¿un personaje histórico o una persona actual conocida para que sepamos quién es? ¿Con quién te gustaría compartir mesa, tener una larga sobremesa y por qué? Una lista larga. Sí, es larguísimo, pero es un terreno espinoso y yo creo que con Carl Sagan. Carl Sagan es de mis grandes mentores literarios. Ujú. Ah, es una persona que obviamente conocí a través de sus libros. Creo que he leído todos sus libros, los tengo la mayoría aquí en mi repisa de los libros importantes. Y ciertamente me marcó la vida. Aunque mucha gente lo conoce por lo científico y por la divulgación científica, sus ideas también eran muy humanistas. Y claramente aprendí el pensamiento crítico y el escepticismo por sus libros. Lo dije hace poco en un reel que el libro que me gustó mucho, me gustan muchos, pero El mundo y sus demonios, yo creo que el pensamiento crítico es una forma de amor a la humanidad. ¿Sí? Entonces, poder platicar mi yo de hoy con Carl Sagan en su plenitud, creo que sería algo apoteósico. ¿Sí? Interesante. Me apunto. Sea para escuchar. Y en segundo lugar, que es la parte más controversial, Winston Churchill, Churchill. que es un personaje que tiene sombras muy oscuras, pero también tiene destellos muy brillantes. Y esa dualidad de Churchill a mí me parece interesantísima. Aparte su mordacidad, me fascina. Muy bien. Pues hasta aquí la entrevista, Salvador. Finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar. Gracias, Gina. Primero, lo parroquial, me pueden encontrar para todos los efectos más humanos en Instagram, en Salvarrena, Salvador Barrenas, pues donde me encuentran, Sí. y en LinkedIn para toda la parte propiamente profesional. A mí me gusta siempre cerrar estas pláticas, aparte de agradecerte a ti, Fina, por haberme dado el espacio, a tu audiencia por escucharnos. Verdaderamente pensemos en futuros mejores. Seamos optimistas responsables en el mundo personal y seamos ciudadanos responsables a nivel el mundo. Muy bueno. Todavía estamos en momento de elegir. Podemos elegir y desarrollemos las habilidades para crear esos futuros mejores. No escojamos cielos nublados, escojamos cielos azules. Muy buena reflexión para cerrar. Ha sido un enorme placer conocerte Igualmente, y Gina. aquí me ha encantado. Muchísimo. Igualmente, ha sido verdaderamente sabroso este espacio. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus 5 estrellas. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.